¿Cuántos están felices por este tiempo? Amén. Yo sé que ya hemos empezado las fechas de acción de gracias. Ya viene Navidad pronto. Y este mes específicamente, Dios me estaba hablando en preparar por este mensaje, porque yo sé que este mes para diferentes personas significa algo diferente. Para muchos de nosotros que somos creyentes es el nacimiento, o celebramos más bien el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos gozosos por eso. Pero en preparar el mensaje, Dios me llevó a una palabra. Y esa palabra es la tema, podemos decir, del mensaje de hoy. Y esa palabra que Dios me dio o me mostró es esperanza. Es un tiempo de esperanza. Y uno de los apóstoles que es uno de los más conocidos de la palabra en la Biblia es Pedro. Muchos conocen a Pablo porque Pablo escribió muchas las cartas. Si no han leído eso o no han investigado, pues Pablo escribió mucha de nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Pero también Pedro era una persona bien importante durante el empiezo de la iglesia. Él, podemos decir que era el gran apóstol que compartió mucho con los judíos en aquel entonces, y Pablo era el más importante, podemos decir, para los gentiles que somos nosotros. Los dos eran unos pilares de la comunidad de creyentes en esos tiempos. Y Pedro habla acerca de la esperanza, y vamos a voltear aquí en la pantalla. Debe de aparecer en la pantalla nuestro versículo central de hoy, 1 de Pedro 1:3. Lo voy a leer aquí de mi pantalla. Aquí debe aparecer atrás. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Pedro nos escribe aquí en esta carta. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Oremos, hermanos. Padre celestial, yo te doy gracias, Señor, por ese día. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres siempre lleno de amor, Señor. Tú eres un buen Padre, Señor, que no importa, Señor, las veces que hemos fallado, tú siempre tienes tus brazos abiertos, esperando, Señor, que nosotros como hijos reconocemos, Señor, la importancia de tener a ti, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí juntos con mis hermanos, adorándote, Señor. Y te pido que tú nos abres nuestros corazones para recibir la palabra que tú tienes hoy. Úsame, Señor, pon tu palabra en mi boca. Quita cualquier palabra que sea mía, y que el Espíritu Santo guíe todo lo que voy a decir hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden ocupar sus asientos, hermanos. Como les dije, estamos al final de año. Yo sé que muchos van de vacaciones, muchos han llegado de vacaciones después de Acción de Gracias, y unos están planeando vacaciones. Y para muchos es un tiempo de fiesta, es un tiempo de juntas familiares, es un tiempo para regalos. Yo sé que los niños que están aquí hoy, que no fueron a clase o todavía están con sus papás, o los adultos, o los jóvenes que todavía están pensando en TFC Youth, o los jóvenes allá, están escribiendo cartas. Mis niños están escribiendo cartas, ¿verdad? Es lo que ellos les gustaría recibir este Navidad. Pero en preparar por el mensaje, Dios me mostró también, mis hermanos, que a lo mejor han pasado por una tristeza, un dolor, una desesperanza. Algunos de nosotros estamos enfrentando los primeros días festivos, podemos decir, sin un ser querido. Y es muy fácil para nosotros, como un cuerpo, enfocar tanto en Cristo, que es nuestro enfoque siempre, pero también olvidar de nuestros hermanos que están pasando por una dificultad. Y Dios me mostró esto durante la preparación para este mensaje. Y el enfoque del mensaje de hoy, para que sepan, no quiero que se ponen tristes, porque ya veo unas caritas ahí que están recordando cosas. El enfoque del mensaje de hoy es esperanza. Y vamos a aprender de un poquito de esperanza hoy. ¿Cuántos conocen a Pedro? Sí, algunos de nosotros conocen a Pedro. Yo sé que Pedro, el apóstol Pedro, de su vida, más bien podemos decir. Conocen a Pedro de su vida. Gracias, pastora.
Pedro es muy famoso por diferentes razones, pero hay un versículo, hay una porción de la Biblia que siempre para mí, cuando escucho la palabra Pedro, me enfoco en esto, ¿verdad? Y todos, me imagino que somos creyentes, hemos escuchado la historia de Pedro negando a Cristo. Él es bien famoso por negar a Cristo. Cristo dijo, me van a dejar. Y él dijo, no, Señor, yo jamás te dejaré. Voy hasta la muerte, dice Pedro. En Marcos 14, 27, esa porción de la palabra es donde Cristo está hablando con esos discípulos. Él, como un buen, podemos decir, como un buen pastor, está preparando sus ovejas para el futuro. Porque Él no quiere que ellos se asusten. No quiero que ellos se lleguen a pasar este tiempo sin tener información necesaria, ¿verdad? Y Él está preparando a estos hermanos, esos apóstoles, sus discípulos, para pasar con Él este tiempo difícil que va a tener que pasar. Y en Marcos 14, 27, del versículo 27 a 30, dice Jesús aquí, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se desparcerán las ovejas. Pero después de que yo resucitaré, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Los que hemos escuchado esta historia de Pedro sabemos que sí llegó a negar a Jesús las 3 veces antes que el gallo cantó. Y la palabra dice que él se puso bien triste porque al escuchar ese gallo reconoció las palabras de Jesús y llegó a tener, podemos decir, no depresión, pero se sintió bien triste, sintió la falla de su maestro. Nosotros a veces no entendemos muy bien qué significancia tiene un maestro para los discípulos. Maestros en aquel entonces eran como casi papás. Tú dejabas de tus papás para seguir a un rabí, un maestro, y tú te dedicabas de aprender de este maestro. Ese maestro te enseñaba cómo ser un buen, podemos decir, cristiano en ese día. El hecho que tú fallas a tu rabí, a tu maestro, básicamente para ellos estabas fallando como tu papá. Y él recordó en ese momento y se puso triste. Y después de hacer una falta tan grande, hubiera sido posible para Pedro dejar a lo mejor de seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido un gran falla en el trabajo y el siguiente día estamos pensando, ¿me voy o no voy? O si tenemos amigos y estamos con ellos y hacemos algo bien mal y sabemos que hicimos algo bien mal. El siguiente vez que quieren juntar, estamos pensando, pues me voy o no voy, porque si voy, obviamente me van a reclamar algo. Y no sé si... Y en cambiando un poquito el espiritual, imagínate que estás en un grupo y compartes algo que después supiste, sabes que no tenía nada de razón. Qué vergüenza de seguir al grupo, ¿verdad? A atender la siguiente vez. ¿Qué van a pensar mis hermanos? Ni lees la Biblia, hermano, ¿por qué lo compartiste? Todas esas cosas son una de las cosas que yo me imagino que Pedro estaba pasando en ese tiempo. Y los discípulos también, hermanos, en este tiempo, antes de la crucifixión de Cristo, todavía no han recibido el poder del Espíritu Santo. Dios estaba hablando del Espíritu Santo, de cosas, de revelaciones, pero ellos todavía no han recibido el Espíritu Santo en su vida. Entonces ellos tenían muchas preguntas. Ellos podemos decir son como nosotros, teniendo preguntas que tenemos cada día. Después de recibir a Cristo tenemos varias preguntas. ¿Qué va a hacer en el final? ¿Qué debo de hacer yo con mi ministerio? ¿Cuál es el ministerio de Dios? ¿Qué debo de hacer? Entonces cuando Jesús murió, ellos se encontraron confundidos, sin esperanza, con miedo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que somos seguidores, hemos cometido una falta? No tiene que levantar sus manos. Es una pregunta para que piensen en eso. Si somos honestos, yo creo que todos sabemos que hemos cometido faltas. Y es fácilmente después de una falta desanimarte. Y a lo mejor pensar, ¿sabes qué? Yo no merezco ser cristiano. He faltado y eso
Ese mensaje es para mis hermanos, es para todos nosotros, pero específicamente hoy yo quería enfocar en mis hermanos que están en ese punto, donde a lo mejor han fallado a Cristo, a lo mejor estás aquí por primera vez y es la primera vez en una iglesia cristiana y llegaste aquí porque dices, en tu mente estabas pensando, no tengo esperanza, déjame ir a ver si hay esperanza, si puedo encontrar esperanza, porque en el mundo no hay. Me gustan los versículos que se encuentran en el libro de Juan. Y esto es después de que Pedro negó a Cristo. Pedro está en un momento donde está triste. Y Cristo resucita, como él dijo al tercer día. Y aquí en Juan 21, 15, 17 nos vamos a ver unas palabras de Cristo a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en versículo 15. Cuando terminaron de desayunar. Y para que entiendan aquí. Cristo resucita y después hay diferentes tiempos durante que todavía está aquí Jesús, después de su resurrección, está apareciendo a sus discípulos. Y en uno de estos eventos, ellos están pescando. Pedro como es el líder inoficial, podemos decir, de los discípulos, dice, ¿sabes que me voy a pescar? Y todos, Juan y Santiago y todos los demás van con él a pescar también. Y él está pescando. De repente ven a alguien ahí al lado de la playa, al lado del mar, y les dice, vente para acá. Y esas son las palabras de Jesús después que ellos se bajan del barco y llegan a juntar con Jesús. También después que Jesús hace otro milagro, Jesús otra vez hace que llega peces donde no hubo peces. Ellos pescaron toda la noche. Podemos ver aquí como una segunda vez que Jesús hace el mismo milagro para Pedro. Porque hubo muchos en esa lanchita, pero el que vio el milagro antes también estaba ahí otra vez, Pedro. Otra vez Jesús está mostrando su amor a sus discípulos. Y dice Jesús, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta, mis corderos, les dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Y así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué piensan que Jesús compartió 3 veces a Pedro esto? En esa porción de la palabra de Dios, si cuando lo estaban escribiendo, podían decir, ¿sabes qué? Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino que con una sola vez podemos ver, el autor podía describir a nosotros, los que íbamos a leer esta carta después, a leerlo, podía confirmar el amor de Pedro para Jesús. Pero le preguntó 3 veces y está escrito para nosotros 3 veces. Yo creo que lo hizo 3 veces porque al fondo del corazón de Pedro estaba su gran culpa. Y como Pedro dice, tú sabes todo, Jesús sabía que en la profundidad del corazón de Pedro hubo una necesidad de esperanza, yo sé que lo regaste, Pedro, pero todavía aún te amo. Imagínense, Jesús, hermanos, como nosotros que nos encontramos aquí, Jesús sabe que Pedro tenía una misión. Pedro tenía un trabajo que hacer en el Evangelio. Tenía ciertas personas para alcanzar. Y si yo te voy a mandar como tu maestro, te voy a armar para mandar. Y antes que te mando, tengo que estar seguro que estás sano y listo para lo que vas a enfrentar. Jesús le preguntó por 3 veces. Yo creo, obviamente esto no está escrito en la palabra de Dios, pero si vemos las cartas y vemos el propósito de Jesús en esta tierra, Jesús vino a sanar los heridos, vino a sanar las aflicciones del mundo de ese tiempo, vino para cambiar nuestra mentalidad acerca de religión.
Jesús sabía que en el profundo del corazón de Pedro, él necesitaba escuchar estos 3 veces. Porque en el futuro, cuando se enfrentaba testificando, encerrado, encarcelado, él iba a estar pensando, híjole, sabes que a lo mejor estoy aquí en esta cárcel por esa 3ª vez. Pero Jesús borró esto, hermanos, por mostrar a Pedro, y obviamente le dolió a Pedro, que no duele cuando un papá o un amigo te confronte con tu error, duele en el momento, pero trae sanidad. Y para Pedro llegó la sanidad necesaria para que él pudiera cumplir la misión que Cristo tenía para él. El corazón de Pedro, hermanos, estaba esa sanidad y esa esperanza. Y Jesús le dio a Pedro una segunda oportunidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una segunda oportunidad hoy? ¿Cuál fue el propósito de Cristo? De preparar a Pedro para su misión. Pedro, hermanos, llegó a ser uno de los apóstoles más importantes en la nueva iglesia. Él ayudó a levantar la iglesia en Roma. Y la iglesia en Roma tiene que él era uno de los mayores apóstoles en esa iglesia en ese tiempo. Y él escribió unas cartas a los creyentes en ese tiempo. Uno de ellos es 1 Pedro. Lo acabamos de leer una porción ahí. Pero Pedro, en esa porción de la palabra, él está hablando a unos ciertos cristianos que se encuentran en Ponta, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitania. Y él les escribe esto. Otra palabra o otra porción de 1 Pedro 3:15. Pedro está hablando a los creyentes y le dice esto: más bien honran en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Hermanos, nadie predica de lo que no han vivido. Y eso yo lo puedo decir desde aquí para arriba, porque muchas veces antes de compartir con ustedes, hay una temporada que Dios me hace pasar. Y cuando me hace pasar, me recuerda Cristo, Dios, que yo no puedo hacer esta vida sin Él. Y Pedro, hermanos, está compartiendo. Quiero que vean por el lente de Pedro estas palabras que estamos encontrando en 1 Pedro, porque sin saber la historia de Pedro, lees las palabras que escribe Pedro aquí, es muy fácil decir, no hombre, pues para Pedro todo fue perfecto, es un apóstol, estaba con Jesús, lo vio cara a cara. Es fácil para él decir, cree en Cristo, honra a Cristo, pero tenemos que entender, y por eso les explico un poquito de la historia de Pedro, porque sin saber la historia de Pedro, no conocemos el corazón y el punto de su mensaje. Cuando él dice más bien, honra en su corazón a Cristo como Señor, aunque Jesús le perdonó y trajo sanidad a su corazón, Pedro es humano, como todos nosotros somos. Y estoy seguro en todos los momentos después de negar a Cristo, aunque estaba perdonado y Dios le sanó, siempre regó a su memoria ese momento. Y cuando él está compartiendo por ese lente, está diciendo, honran a Cristo con todo tu corazón. Estén siempre preparados para responder. ¿Quién no estaba preparado para responder? ¿Eres seguidor de Cristo? ¿Por qué le amas? ¿Por qué le sigues? ¿Quién cometió el falta? Pedro. ¿Y qué aprendió Pedro? Siempre tengo que tener yo una respuesta. ¿Sigues a Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque me ha mostrado su amor. Por esto y esto y esto y esto. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados para compartir. Pedro, por su falta, nos está enseñando para que nosotros no cometemos el mismo error. Imagínense saliendo por esas puertas diciendo, yo voy a TFC. Oh, sí, ¿por qué? El café está rico. Imagínate que eso sea tu única razón. Me gusta la música. Los sugieres siempre me llevan a mi asiento con luz. Obviamente eso son buenas cosas. No es malo que tenemos personas en el ministerio de ujieres o de saludadores, o que la cafetería sí hace cosas muy ricos. Pero tu mayor razón, tu única razón debe de ser, Cristo me ama, me cambió. Tengo estos testimonios para compartir, por eso voy a TFC, por eso sigo a Cristo.
Pedro quería recordar, hermanos, a los creyentes de la esperanza que todo cristiano tiene en Cristo. Y muy pronto después de esta carta, la iglesia iba a pasar por persecución. Pedro no sabía el futuro, pero Dios sí sabe. Entonces Dios usó a Pedro, que compartió estas palabras para preparar la iglesia por lo que iban a pasar. Y Pedro estaba mostrando que tiene que dar testimonio, tiene que ser una iglesia puro. Pedro sabía que toda nuestra esperanza está en Cristo. Y si Él no resucita, no tenemos esperanza. El mensaje de hoy es esperanza. ¿Y dónde no encontramos nuestra esperanza? ¿En quién está? La nueva iglesia llegó a creer en esta verdad, que Cristo es esperanza. No estaban viviendo por este mundo solamente, pero sabían que su hogar era el cielo. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 2 Pedro 3, 1 a 7. Y dice Pedro, otra vez ese es Pedro. Y esto, hermanos, muchos de los teólogos piensan que Pedro ya está encarcelado, ya está sabiendo que se va a morir pronto. Y entonces, como todo buen líder en ese tiempo, en vez de enfocar en él, en vez de decir, ¿sabes qué, hermanos? Oren por mí para que me saquen. Él está diciendo, ¿sabes qué? Tengo que tener escrito para que mis hermanos en el futuro tienen una carta para leer, para animarlos, para que no se termine su fe, para que sigan adelante con la gran misión. Dice Pedro en 2 Pedro 3, 1 a 7, dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambos he tratado de refrescarlos la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se rían de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de Jesús? ¿Iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando se destruirá la gente que vive sin Dios. Pero, y me gusta que encuentre este pero, porque lo que acabo de leer es un poquito duro, podemos decir. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hermanos, Pedro está escribiendo esta carta. Está tratando de animar a los hermanos en ese tiempo. Y él, como muchos de nosotros, quería enfocar en animarlos. Mi deseo con este mensaje es que mis hermanos que pasaron por esas puertas sin esperanza pueden encontrar un poquito de esperanza durante este tiempo. Algunos hermanos estaban preguntando por qué no regresar a Jesús. ¿Por qué Pedro escribe esta carta? Porque en ese tiempo Jesús ya regresó al Padre y muchos empezaron a llegar diciendo, ¿y dónde está el Jesús que están clamando? ¿Dónde está ese Jesús que prometió volver? Es una pregunta que yo estoy seguro que unos de nosotros estamos enfrentando hoy en día. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a regresar a Jesús para nosotros? Vemos cada día que el mundo se pone un poquito más, podemos decir, complicado. Y muchos de nosotros estamos preguntando, ¿dónde está Jesús? Voy a pedir que el grupo de alabanza, si quieren pasar para empezar a preparar. Quiero leer 2 Pedro 3:12. Y nunca he leído esa porción de la palabra, pero Dios está maravilloso que ilumina ciertas partes. 2 Pedro 3:12 dice esto: esperar con ansias
el día de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos mostrado la importancia de esperar con ansias que Jesucristo viene? Todos me imagino que somos cristianos, pero hay una segunda parte que Pedro menciona y eso me impactó tanto esta vez que lo leí. Dice, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Pedro, cuando estaba compartiendo con los hermanos y yo creo que para muchos de nosotros nos podía pasar. Si nuestro deseo es que el día de Cristo llegue pronto, nosotros viviendo y testificando de Cristo hace que llegue más pronto ese día. Entonces, si yo estoy ansioso para que Jesús regrese por mí, mi trabajo aquí o mi querer debe de ser que mi vida da testimonio, impacta al mundo para que ese día pueda llegar más pronto. Y él está diciendo, espera con ansias el día de Dios y apresurará que éste llegue. En aquel día, la nueva iglesia, hermanos, esperaba ansiosamente la segunda llegada de Cristo. Pero también aquí nos dice la palabra que nuestra esperanza, nuestra espera es activo. Cuando esperamos viviendo una vida que testifica a Cristo, hacemos que llegue más pronto el día de Jesús. Yo sé que cuando digo que la nueva iglesia llegó a esperar ansiosamente la segunda llegada de Cristo, es fácil decir esas palabras. Es fácil decir que la iglesia en el primer siglo sí lo llegó a tener. Pero, ¿saben qué? La iglesia del primer siglo también pasó por dificultades. También hubo personas que a lo mejor su fe no era tan grande. ¿Por qué piensan que muchos apóstoles, Pedro, Pablo, por qué siempre están escribiendo cartas para animar a los hermanos para vivir una vida santa? Si todos vivían vidas santas, si todos eran discípulos fuertes, si todos testificaban cada día, ¿hay una necesidad de compartir cartas? No. Ellos escriben cartas así porque hay una necesidad de tener esperanza. Y yo sé que cuando yo digo a las personas que están aquí escuchando este mensaje, que digo, ten esperanza, pero has perdido un ser querido. Ten esperanza, pero no tienes para los tiempos para dar o para juntar. Ten esperanza, pero hay una relación quebrado en la familia y tú no quieres llegar a las juntas familiares porque para ti no hay esperanza que esa relación se va a sanar. Es fácil para mí decir, cree como los hermanos en el primer siglo. Pero Pedro reconoció algo, hermanos, y estaba tratando de compartir. No tenemos esperanza si no tenemos a Cristo. Pero si tenemos a Cristo, tenemos toda la esperanza que nosotros necesitamos para vivir en este tiempo. 1 Corintios, hermanos, 2:2 nos dice eso. Pues decide que mientras estuvieren con ustedes, olvidará todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Pablo escribió esa esa porción de la palabra. Y me encanta Pablo porque Pablo recordía la importancia. Cuando llegamos a tiempos como estos y pensamos, ¿qué voy a hacer? Pablo siempre predicó Cristo. Cuando cantamos canciones aquí, el enfoque siempre es levantar el nombre de Cristo. Nuestra esperanza viva, hermanos, de ese primer versículo que compartí, esa esperanza viva es Cristo. Y si te encuentras sin esperanza hoy, te tengo buenas noticias. Puedes entregar tu vida a Cristo y tendrás la esperanza que necesitas. Voy a pedir que se levanten de pie. Vamos a adorar un poquito. Por mientras que el grupo de alabanza ministra sus canciones, quiero que pienses en tu esperanza. ¿Cuál es el enfoque de esta temporada para ti? Si te encuentras sin esperanza, si te encuentras sin la fe necesaria para seguir adelante, hay descanso en Cristo.
que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Una vez más, estar contigo, estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Primero Corintios, hermanos, 1 dice esto: fiel es Dios. Fiel es Dios. Si tú te encuentras hoy sin esperanza, te puedo decir que Dios es fiel. Y Dios es fiel, tan fiel que mandó a su Hijo. Dice en esa versión de la palabra que fiel es Dios, que Él hizo que nosotros podamos tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Quiero orar en este momento. Yo sé que hay hermanos que llegaron aquí, como muchos de nosotros hemos pasado por unos tiempos difíciles. Si tú te encuentras hoy y te falta esperanza para tiempos festivos, si has pedido un ser querido y te encuentras dudando del amor de Dios, te quiero decir que Dios siempre está ahí para apoyar, para animar, para dar esa esperanza. Y tu esperanza, hermanos, como Pablo, tiene que encontrar en Cristo. Estaba leyendo una porción de la palabra preparando para ese mensaje y no sabemos la importancia de Cristo. Muchos de nosotros sabemos que para ir con el Padre tenemos que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, pero no sabemos que Cristo es el único razón, hermanos, para nuestra esperanza. Y por eso me encantó el versículo que compartí de Pablo. Pablo, cuando él subía a predicar, no predicaba grandes palabras, no predicaba grandes pensamientos teológicos, no se metía muy profundo en la profundidad de la palabra. Obviamente la palabra es profunda, pero él predicó, dice: yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Algo que nos olvida a veces es que si Cristo no muere y no resucita, nosotros no tenemos esperanza. Pero ¿sabes qué? Tenemos muchos apóstoles, muchos discípulos que escribieron cartas y porciones de la palabra de Dios. Y ellos todos, hermanos, todos los apóstoles murieron unos muertes feos. ¿Quién muere para un maestro que no resucita? ¿Quién hace eso? Imagínate que tienes un amigo que dice: ¿sabes qué? Me gusta este plan, ¿te subes conmigo? Pero en ese plan tu amigo se muere y alguien más dice: ¿qué? ¿Le seguimos? No, no lo voy a seguir, guay, porque se murió. Pero Cristo no se quedó muerto, hermanos. Varias veces en la historia de la iglesia han querido pagar. Y la cosa increíble es que más que intentaban apagar este nuevo movimiento, estos cuantos discípulos que creían en Jesús, más se creía, más crecía esta iglesia. ¿Por qué crecía, hermanos? Porque Cristo es real, porque Cristo murió por ti y por mí. Y si tú no tienes esperanza durante este tiempo, esa esperanza es Cristo, hermanos. Mi deseo con este mensaje es que tú te encuentres una esperanza. No lo vas a encontrar en mis palabras.
No puedes llegar a YouTube a ver una prédica. Necesito esperanza, ver que Dios, obviamente Dios es tan bueno que Él manda mensajeros para compartir palabras. Pero lo que tienes que entender es, mi esperanza se encuentra en Cristo. Si Cristo no resucita, nosotros como una iglesia no tenemos ninguna esperanza. Pero Él sí resucitó. ¿Y por qué resucitó, hermanos? Está peleando cada día para ti. Y está esperando que tú te le encuentres, que tú buscas una relación. Cuando Jesús llegó aquí, hermanos, Él llegó para deshacer religión. Es bueno juntar con hermanos, es bueno llegar para adorar junto cada domingo, pero si toda tu esperanza está en que tú llegas cada domingo o llegas a todas las juntas de los voluntarios, no tienes mucha esperanza, porque eso no es la esperanza es Cristo. Quiero orar en este momento para mis hermanos que se encuentran hoy sin esperanza. Si tú llegases por esas puertas y estás enfrentando una pérdida, si estás enfrentando una tristeza, si te encuentras sin fe necesaria para pasar por estos tiempos, vamos a orar. Voy a orar específicamente para eso. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tenemos esperanza. No porque, Señor, nosotros tenemos la habilidad. Hay una porción de la palabra, Señor, en Proverbios que dice: el rey no encuentra fuerzas en sus gran caballos que le llevan de la guerra, Señor. Pero nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza, Señor, está en Cristo. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo empiece a ministrar a mis hermanos que pasaron por sus puertas y están en ese momento a lo mejor dudando, Señor, de tu gran amor. Hay muchos hermanos aquí que durante el 2022 perdieron una amistad, un querido. Y es difícil pasar por muchos primeros. Primera Navidad sin ellos. Pero tú siempre nos recuerdas, Señor, que nuestra esperanza está en Cristo. Y si nuestra esperanza está en Cristo, un día volverá Cristo para nosotros. Un día llegaremos a estar juntos con nuestros seres queridos que creen en Cristo igual. Por eso predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo para que tenemos una esperanza y para que nuestros seres queridos tenemos esperanza de un día volvernos a ver, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traes sanidad en los espíritus de mis hermanos que entraron por esas puertas, Señor. Yo también oro, Señor, por mis hermanos, Señor, que están pensando a lo mejor que esta vida ya no vale suficiente para vivir, Señor. Hay muchas personas que durante estos tiempos están llegando a tener una falta de esperanza. Y nuestro deseo, Señor, es como una iglesia nosotros podemos hablar vida, Señor, a nuestros hermanos. Yo te pido, Señor, que tú traes nueva esperanza a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Y tú sanas esas heridas, Señor. Que tú traes, Señor, ese descanso que nada más tú puedes traer, Señor, a nosotros. Calma, nada detendrá tu fidelidad. Para las personas que están aquí y no tienen a Cristo como Señor y Salvador, te quiero dar una oportunidad para que tú lo recibes hoy. Hemos platicado de esperanza, pero sin Cristo no hay esperanza, hermanos. Si tú estás aquí o has llegado a lo mejor por unas cuantas veces o vienes de otros lugares, pero te encuentras hoy es una oportunidad para hacer Cristo el Señor y Salvador de tu vida. Hoy es una oportunidad para que tú tengas la misma esperanza que todo creyente tiene, que un día volveremos a ver nuestro Señor y Salvador regresando por nosotros y llevando a nosotros para nuestro hogar eterno.
Si hoy tú quieres entregar tu vida a Cristo, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Gracias por esas manos. Gracias por ese hermano, hermano. Gracias por ese hermano, hermana. Gracias por esa hermana. Gracias por esas manos. ¿Alguien más que quiere recibir a Cristo hoy? Le voy a pedir como una iglesia, como una comunidad, como lo hemos hecho. Somos una comunidad de creyentes, hermanos, y vamos a apoyar a nuestros hermanos que están entregando su vida a Cristo. Todos repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Jesús. Gracias que Él murió por mí. Yo te pido que Él entre a mi corazón y me hace una nueva creación. Gracias, Señor, porque mi hogar es el cielo. Estoy perdonado. Cristo vive en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.